Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Vamos a tener una charla en el día de hoy acerca de otro concepto en ciberseguridad, de otro framework que se llama Pyramid of Pain, también encontrado en el apartado de TryHackMe, de ese pad de SOC. Tenemos la parte de Pyramid of Pain. Les voy a pasar a explicar qué significa este framework, qué partes tiene y para qué entorno se aplica de la seguridad. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar con esto. Lo primero, por supuesto, es explicar qué es, ¿no? ¿Qué es la Pyramid of Pain? La Pyramid of Pain, como dice por acá, es un concepto que describe la dificultad y el impacto que ciertos indicadores de compromiso tienen en la capacidad de un adversario para continuar con un ataque cibernético. Puede sonar un poco raro, puede sonar un poco confuso al principio, por supuesto. Recuerden, es un framework, pero vamos a verlo con atención y vamos a meternos, por supuesto, en cada uno de los niveles que tiene esta pirámide para ver más allá y, por supuesto, entrar en cada concepto y delimitar cómo se utiliza esta Pyramid of Pain y qué significa realmente. Entonces, la Pyramid of Pain está compuesta por varios niveles. Tenemos en total 6 o 7 niveles, porque la parte de artefactos ahí sí que se divide en la parte de artefactos de red y artefactos del host. Entonces, ustedes tienen que verla como una pirámide, que por supuesto tiene el nivel más bajo y va subiendo y haciéndose un poquito más chica en la parte de arriba. Entonces, la Pyramid of Pain, como dice ahí en la parte de niveles, dice, sugiere que cuanto más arriba en la pirámide se mitiga o se bloquea un indicador, más difícil será para el atacante adaptarse y seguir adelante con el ataque. ¿A qué se refiere con esto? Lo que se refiere particularmente es, el nivel más alto no va a estar diciendo que si nosotros mitigamos, es decir, bloqueamos o podemos controlar ese apartado, más difícil va a ser para un atacante poder seguir con el ataque. Por el contrario, mientras más abajo de la pirámide estemos, más fácil va a ser mitigar ese apartado, pero no va a tener un gran impacto en el ataque. No sé si se entiende esa parte. Ahora creo que quizás se comprende un poco más, pero tómenlo eso en cuenta. Mientras más arriba de la pirámide estemos, más complicado va a ser mitigarlo, pero a nuestro favor va a tener un fuerte impacto en el ciberataque y por ende va a ser más complicado que el mismo se perpetúe. Por otro lado, mientras más abajo va a ser más fácil bloquear ese indicador, pero en el ataque no va a tener un fuerte impacto y es mucho más fácil seguir adelante con el ciberataque desde el punto de vista del ciberdelincuente. Entonces, vamos a seguir avanzando. Acá la explicación que mostraba en la otra imagen, justamente que es cuantos más abajo de la pirámide, más fácil va a ser mitigar, pero no tiene tanto impacto la estrategia del atacante. Y cuanto más arriba, que acá está la parte, por ejemplo, de las tácticas, técnicas y procedimientos, mientras más arriba, más difícil va a ser de identificar y mitigar, pero el bloqueo va a tener un impacto significativo y puede que el ciberataque se detenga. Bien, vamos a pasar a las 6 partes que tiene esta pirámide, 6 o 7, a mí me gusta 7, decirle, pero por supuesto que la parte de artefactos está dividida en la parte de red y la parte del host. Ahora vamos a explicar, por supuesto, qué significan las cosas de artefactos y demás, pero tómenlo desde abajo hacia arriba. Tenemos los valores de hash, que sería el nivel trivial, es decir, que no tiene un fuerte impacto en el ciberataque en caso que lo lleguemos a mitigar, la dirección IP, los nombres de dominio, los artefactos, tanto de red como de host, en este caso van de la mano, no hay un nivel que sea más complejo que el otro, las herramientas del ataque y las tácticas técnicas y procedimientos. Vamos a TTMP, que por supuesto son extremadamente cruciales dentro de la formación de un ataque. Entonces, el primer nivel que nos encontramos es el nivel 1, que es el hash, la parte de abajo, que como ya sabemos son las firmas digitales únicas de archivos que pueden identificar malware o cualquier otro archivo malicioso y en general cualquier archivo dentro de la red que se utilizan principalmente para proteger la integridad de los mismos. Hay muchos algoritmos de hashing, perdón. Tenemos MD5, todas las versiones de SHA-1, SHA-2 y por supuesto se traduce a la cantidad de bits a la hora de hashear un archivo. ¿Y qué nos dice por acá? Que por supuesto, si nosotros bloqueamos un hash, ponele un archivo sabemos que tiene un hash. Si nosotros no modificamos en absoluto un archivo, es decir, imaginemos que tenemos un archivo de texto que dice hola. Si nosotros no tocamos nada de ese archivo, el hash va a seguir siendo el mismo. Ahora le ponemos un hola
punto. Cambia el hash y cambia completamente, ¿ok? Por ende, si nosotros bloqueamos un hash numérico, va a ser fácil, obviamente. No va a tener, digamos, una complejidad muy grande porque simplemente decimos, ok, tal hash se bloquea, pues sabemos que es malicioso. ¿Qué va a hacer el ciberdelincuente? Va a crear una copia de ese archivo malicioso, ya lo modifica haciendo esto y va a generar un nuevo hash completamente distinto. Entonces, no va a servir de nada esta mitigación. Si bien es fácil mitigarlo, no va a tener un fuerte impacto en el ciberataque. Entonces, esta es la parte más baja de la pirámide, el nivel 1 de hash, muy fácil mitigarlo, pero no va a tener un fuerte impacto dentro del ataque. El siguiente nivel es el nivel 2, referido a las direcciones IP, que sabemos que se utilizan para identificar una interfaz de red dentro de una network, dentro de una red. Y acá en este caso, abarcada dentro de un ciberataque, se va a referir a las direcciones de origen o destino que los atacantes utilizan para comunicarse con servidores o lanzar ataques, principalmente centros de comando y control. Una maniobra que se suele utilizar normalmente, ¿cuál es? Bloquear, eliminar o denegar cualquier tipo de dirección IP maliciosa. ¿Qué se hace? Le ponemos una regla al firewall que nos diga, ok, tal dirección IP, bloquearla. Eso es muy común. Entonces, ¿qué va a hacer un atacante? Va a cambiar su dirección IP. Va a probar con otra, va a probar desde otro destino. Si además, por ejemplo, una botnet tiene muchos orígenes. Por ejemplo, para hacer un ataque de DOS, si nosotros bloqueamos las IP no va a tener mucho sentido, porque primero, en un caso de una página web, podemos bloquear IPs que no tengan nada que ver con el ataque. Y segundo, si tenemos una denegación distribuida de servicio, la realidad es que bloquear tantas IP es imposible, es complicado, son muchas y también corresponde al punto 1 también que podemos ya bloquear algún tipo de dirección IP que no tenga nada que ver con el ataque. Entonces, es fácil, pero lo mismo, en una denegación de servicio no va a tener un fuerte impacto. Como dije ahí en el punto 3, el párrafo 3, a pesar de esta táctica, no es extremadamente seguro e incluso es fácil para un ciberdelincuente experimentado evadir dicha barrera de defensa mediante proxies, por supuesto, VPNs que modifican la IP pública o las redes bots que mencionaba anteriormente. ¿Okay? Esta es la parte 2. Es más complejo que mitigar que el hash, pero seguimos en lo mismo. El impacto que va a tener el ciberataque no es para nada grande. Vamos al siguiente, que son los dominios, que acá se utilizan mucho los dominios para que para hacer ataques de esos caracteres Unicode, muchas veces, que normalmente un dominio puede decir facebook.com, pero en vez de la O por un 0, esto es súper común, por supuesto, para hacer ingeniería social y phishing. Acá lo vemos, los nombres de dominio pueden ser una herramienta usada por el atacante, aunque van a tener que registrarlo, va a tener que comprarlo, va a tener que modificar. Entonces, si nosotros borramos o bloqueamos o mitigamos un dominio en Internet, sí, no va a tener un fuerte impacto como tal, aunque para el atacante va a ser tedioso porque tiene que comprar otro dominio, pues tiene que armarlo de vuelta. Entonces, la realidad es que sigue es un poquito más tedioso que las direcciones IP y que los valores de hash. Por supuesto que el uso de cortadores de URL siempre se coloca para hacer pasar esa técnica de ingeniería social de phishing, por eso tengan mucho cuidado siempre con los acortadores de URL. Y como mencioné ahí, cambiar un dominio siempre va a requerir de comprar uno nuevo, cambiar la infraestructura, siempre implica más esfuerzo. Como dije antes, cuanto más arriba de la pirámide, más esfuerzo implica para un atacante en caso tal que podamos mitigar esa parte. Entonces, este es el nivel 3, los dominios. Ya sabemos más o menos algunas técnicas, como mencioné antes, el caso de las técnicas Punicode, que son las que mencioné anteriormente. Entonces, sí es un poquito más complejo, pero no es tan complejo como tal todavía. Pasamos al nivel número 4, 4.1 en este caso porque separo artefacto de red y artefacto del host. En este caso, cuando hablamos de artefactos de red, nos referimos a los patrones de tráfico y las configuraciones específicas que pueden ser característicos de un atacante, con cosas de protocolos o puertos usados. Ya saben que, por ejemplo, cuando un atacante se conecta, creo que habrán visto 1000 casos de pentesting, saben que tienen que entrar por un puerto. Menciono algunos puertos, puerto HTTP, puerto FTP, ¿qué más tenemos? SMB, SSH. Entonces, eso obviamente está dejando un rastro, es un rastro de red.
Entonces ahí sí que podemos decir, ok, tal puerto lo cerramos, lo filtramos. Que si bien puede ser complejo, porque si nosotros bloqueamos el puerto 80, por ejemplo, el HTTP, y tenemos un sitio web, el sitio web se va a caer, va a dejar de funcionar y la gente no va a poder ingresar. Pero, por supuesto, mitigamos el ataque, por lo menos provisoriamente. Entonces, por supuesto que todos esos rastros que va dejando el atacante, uno los puede analizar mediante herramientas como un Wireshark. Wireshark es obviamente la plataforma de análisis de paquetes, un IDS, un IPS, un firewall, también son todas herramientas defensivas que se pueden incrustar en la red. Pero por supuesto que todo ese tráfico que se va a manejar de forma maliciosa, por supuesto, es fundamental detectarlo. A partir también de eso se puede reconstruir los eventos que podamos tener relacionados con incidentes de seguridad. Y por supuesto que todas las intrusiones también en base a los puertos. Por lo tanto, tengan en cuenta siempre de tener muy bien configurada la parte de red para evitar, por supuesto, intrusiones eh, no autorizadas, incidentes de seguridad y los posteriores ciberataques en caso tal de que sea un poquito más masivo, como por ejemplo dentro de una organización. A eso me refiero con artefactos de red. Todos esos patrones o rastros que quedan dentro de toda la red cuando se produce un incidente de seguridad. Caso que mencionaba antes, una conexión, muchas veces incluso con un centro de comando y control, se hace a través de un puerto. Entonces nosotros podemos ver ese patrón y ese rastro. Me gusta rastro como si fuese algo detective, pero sí es importante, por supuesto, saber mitigarlo. Y la otra parte es los artefactos de host. Acá nos referimos a lo que sucede dentro de la máquina, como tal, no de la red. ¿Qué es lo más común? Registros, servicios maliciosos. Tenemos cuando abrimos el administrador de tareas los procesos maliciosos, clave de registro, archivos temporales, configuraciones específicas que deja el atacante. Son todos patrones y rastros, pero en vez de desde la red, desde la computadora local. Entonces imaginemos que tenemos un ataque que sucedió, que modificó el registro de arranque, por ejemplo, que creó un archivo dentro de nuestro sistema, el cual es malicioso, un proceso que puede ser ya sea fácilmente detectable o más complicado, justamente que como dije antes, mientras más arriba estemos de la pirámide, más difícil va a ser mitigarlo. Entonces imaginemos que tenemos un proceso que se camufla con un legítimo, pero en realidad ese proceso no es legítimo, es ilícito, es malintencionado. Entonces va a ser muchísimo más difícil para un apartado defensivo saber identificar esos temas. Pero por supuesto, si nosotros bloqueamos algún archivo, como pasó, se acuerdan obviamente, WannaCry. ¿Qué pasó cuando el muchacho Marcus Hutchins compró el famoso dominio por $11, el famoso sinkhole? Se cayó el ataque de WannaCry. Pero eso no fue fácil, tuvo que traer el código, tuvo que buscar el sinkhole, tuvo que comprar ese dominio, tuvo que ver si eso funcionaba realmente. Entonces, todo ese proceso es largo y tedioso, pero a la postre le sirvió para detener un ciberataque masivo. Por eso menciono de vuelta, cuanto más arriba de la pirámide estemos, más difícil es mitigarlo, pero va a tener un fuertísimo impacto dentro del ataque. El nivel número 5 se refiere a las herramientas, ¿ok? Acá incluyo, por supuesto, el centro de comando y control, fundamental para comunicarse y poder controlar y monitorear todo lo que es el ataque. Las herramientas sofisticadas. ¿Qué más tenemos? Bueno, payloads, los craqueadores de contraseñas, el famoso John the Ripper. Ahí lo tenemos, obviamente, craqueador de contraseñas por excelencia. Algún ejecutable que tengamos, una DLL maliciosa, algún backdoor. Un backdoor es una herramienta, por supuesto. Macros. eh, entonces, todo eso sí es complicado mitigarlo, porque es complejo mitigar un backdoor, cerrar un backdoor. Es complicado, pero obviamente el backdoor es la comunicación persistente que tiene un atacante con la computadora víctima. Entonces cerrarlo le va a negar el acceso nuevamente a la computadora víctima y va a cerrarle esa persistencia. Por ende, tiene un impacto significativo dentro del ataque. Por eso las herramientas que hablamos también, aplicaciones, scripts, programas, ejecutables, todo lo que mencionamos ahí por la pantalla y lo que se muestra, en cuestión de tiempo es costoso para la defensa, pero sí es cierto que tiene un impacto fundamental para poder prevenir y cerrar y mitigar el ciberataque y el incidente de seguridad. Esto es cuando hablamos de las herramientas, de las tools que utiliza el atacante para poder perpetuar un incidente de seguridad. Y acá ya nos metemos en la parte lógica, en la conciencia, las TTP, tácticas, técnicas y procedimientos
Acá ya hablamos de cómo se mueve un atacante. Acá ya no es cuestiones físicas, no son herramientas, es la forma en la que piensa un atacante. Entonces, si nosotros sabemos cómo piensa un atacante, les vamos a saber predecir los movimientos. Es muy, muy, muy difícil predecir un ataque. No sabemos cuándo puede pasar, cómo puede pasar, en qué momento puede suceder, pero si lo sabemos, si lo detectamos a tiempo, se cierra, justamente. Como dice ahí, si detectamos y respondemos a las técnicas, tácticas y procedimientos de forma clara y rápidamente, se va a dejar a los adversarios sin chances, porque sabemos cómo piensan. Entonces eso va a tener un impacto fundamental a la hora de poder prevenir un ataque. Repito, tácticas, técnicas y procedimientos es la forma en la que piensa un atacante. Los métodos de infección, por ejemplo. Un atacante utiliza phishing, ¿ok? Vamos a saber detectar qué correo es phishing o qué correo es malicioso, no es legítimo y que pertenece a dicho grupo de atacantes. ¿Ok? Es todo el ciclo de vida, es lo que veíamos con la Cyber Kill Chain, saber predecir cómo es la Cyber Kill Chain de algún grupo malicioso, de un Advanced Threat Groups, por ejemplo. Entonces, saber eso es fundamental y va a prevenir el ataque casi de manera efectivísima, una efectividad grandísima. Pero repito, es muy complicado poder predecir cómo va a funcionar un ataque basándose en las tácticas, técnicas y procedimientos de un ciberdelincuente. Pero es la parte más de arriba. Es muy difícil, pero va a tener un impacto enorme para poder mitigar un ciberataque. Entonces, como conclusión, uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué sirve saber todo esto? ¿Qué nos deja la Pyramid of Pain? Bueno, la Pyramid of Pain es un framework y la puede utilizar como una guía, como una funcionalidad dentro de lo que se ve estándares para poder priorizar los tipos de indicadores a la hora de los que uno debería enfocarse. Entonces, uno ve los hash, uno ve las direcciones IP, si bien son fáciles de mitigar, en el ataque no va a tener un fuerte impacto y probablemente siga. Ahora, si nosotros sabemos predecir al atacante, si nosotros sabemos ver qué herramientas se utilizan, saber qué servicios y puertos suelen moverse y comunicarse, qué archivos suelen dejar dentro del sistema, de qué manera, todo esto nos va a permitir no solo responder de manera efectiva a los incidentes, sino también incrementar el costo y la dificultad que tiene para un atacante a la hora de perpetuar un ciberataque. Entonces, de esa forma es como se ven las pirámides. Ven, repito, los niveles que tiene la pirámide: valores de hash, direcciones IP, nombre de dominio, artefactos tanto de red como de host, las herramientas y las tácticas, técnicas y procedimientos que tiene un atacante. Bien, volvemos a lo mismo. Cuanto más abajo esté, más fácil es de mitigar, pero no va a tener un fuerte impacto dentro de la estrategia del atacante. Cuanto más arriba, más difícil va a ser de mitigar, pero si lo llegamos a bloquear y lo llegamos a detectar y lo conseguimos mitigar, va a ser muy, muy complicado que el atacante pueda seguir a fondo con el ciberataque.